estudiar en una universidad privada, pues digamos que podría ser posible, pero yo sabía que eso implicaba un esfuerzo económico para mi familia. Pero fuera de eso, bueno, el imaginario y toda la, digamos, el prestigio de la Universidad de Antioquia, a pesar bueno, de los paros, pero eso era el referente. Ujú. Yo creo que hay bueno, hay una cosa que uno ya con los años pues como que lo analiza, ¿cierto? Hago parte de una generación que se cría como todavía con ese referente que es la Universidad de Antioquia y que allá tenemos que ir. Mi mamá siempre nos decía, si usted no se quiere quedar en la casa eh, haciendo oficio, haciendo destinos, que era como le decían a uno, pues usted tiene que estudiar, ¿cierto? No se va a Eh, venir de bonita para acá. entonces, entonces eso era, pues ese era como con lo que nos criaron a nosotros, con que además era la universidad pública, la Universidad de Antioquia. Yo creo que yo ni siquiera me presenté a la nacional, yo me presenté a la de Antioquia. Y de una vez a sociología. ¿O Y te presentaste aquí? me presenté a sociología, no, me presenté a bacteriología, en esa época se llamaba bacteriología y laboratorio clínico y Sí. como segunda opción a sociología. Pero me presenté más, bueno, yo me gustaba ese mundo, yo tuve una maravillosa profesora de biología que se llamaba Magda, que nos enseñó, yo lo digo así, yo creo que mi primera aproximación al método científico fue con ella, ¿cierto? ¿Magda qué? Magda Salazar. Salazar, Magda sí, Salazar. sí, Esta usted es porque aguadeña. sí, Sí, del mismo pueblo donde nací yo. y era una mujer muy rigurosa, era muy dura, pues era Buena una, pedagoga. pero yo creo que, o sea, que era muy firme, pero fue para nosotros, pues para mí y para muchas de mis compañeras también fue como el referente pues es De que la hay que hacer las rigurosidad cosas bien, hay que hacer las cosas con rigurosidad. Y entonces, claro, esa imagen que uno tenía en esa época de que ser científico era estar en laboratorios y con la bata blanca, ese era y pues como el despelucada. ideal y salíamos por las quebradas del barrio a hacer el herbario, a conseguir los bichos para hacer todas esas cosas que ella nos proponía, porque además nos proponía una exploración del territorio en el que nosotros estábamos. Y como todas éramos vecinas y amigas pues del barrio, entonces eso era pues, además de ser la tarea, era la posibilidad de ir a jugar en la quebrada, pues, de recoger Ujú. las hierbitas, Es que aquí, entre paréntesis, el papá de Magda fue el secretario del Liceo Antioqueño muchos años, don no lo Jesús sabía. Salazar. Sí, no lo Sí, sabía. eso es un dato ahí adicional. Sí, ese es un colegio, bueno, hace mucho rato uno va perdiendo desafortunadamente el contacto con esos orígenes, pero es un colegio que, bueno, era femenino, tenía mucho de conservador, pues nos formaban también en una mirada tal vez muy conservadora, pero habían algunos profesores que eran, o sea, que lo impulsaban a uno siempre a hacer otras cosas. Yo Vos tuve otro. contaste por ahí que el profesor de religión les ponía a leer la Biblia, pero también a Nietzsche. Sí, es que era el profesor de religión y de filosofía. Ajá. Entonces nos enseñaba historia de la religión, él se llamaba Orlando, creo que también era profesor de aquí de la universidad o esto, bueno, ya. Y él nos enseñaba filosofía, nos hablaba mucho de historia de las religiones, a veces leíamos la Biblia también, eh, pero leímos muchísimo a Nietzsche y a los filósofos, era una cosa encantadora, pues uno a veces seguramente no entendía Entonces, entre esa ni la ambigüedad, mitad de lo que decía. probablemente, pero en esa doble valor entre la biología y la filosofía fue emergiendo de todas maneras un posible gusto por lo social, porque si te presentaste Sí, a biología pero con segunda opción sociología, sí, es a como si en mí. ambas estuvieran compuestas de bacterias. Era ese mundo pequeño, micro y este mundo meso de la sociedad, pues que era, bueno, que también tiene que ver con el tiempo. Yo también fui descubriendo que tiene que ver, esa opción por la sociología tiene que ver, y porque me interesaban las relaciones, las organizaciones, cómo es que la gente se las arregla para poder vivir, tiene que ver con mi experiencia de vida, con que me tocó una infancia en medio digamos, de los trabajos de la comunidad, de cómo construir una comunidad, una posibilidad de vivir dignamente y cómo lo hacía con sus propias manos, interactuando con el Estado, pero también con los políticos, por el barrio desfilaban los políticos, Claro, hacían campaña y haciendo lo que ustedes llaman el tejido social. exactamente. Pero bueno, y
sabiendo que era el año 87, cuando te ibas a presentar, ¿qué te decían? Porque mire, esa gente la están matando hasta como hay. El año 87 lo llamamos nosotros el año de los 27 muertos, porque Sí. fueron homicidios en diferentes niveles de la universidad. Ahí estuvo el doctor Héctor Abad, de los 5 que se habla siempre, pero fueron 28, 27, 28 muertos. ¿Qué decían en la casa? Mija, ¿usted por qué va allá? Ir a tirar No, piedra, a fumar marihuana. la primera reacción era sociología. Se va a volver comunista. Usted va a estudiar para guerrillera. Usted se va a volver guerrillera. Esa era pues Esa era la imagen que esa era la imagen. Mis hermanas pues además me decían, usted pues de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, eso es imposible. De hecho, como la universidad se demoró, o sea, yo termino el bachillerato en el 87, paso inmediatamente, pero me toca esperar un año porque Claro, se había cerrado la universidad, entonces estaban, digamos que estaban entrando los que habían pasado en el 87, las dos cohortes que habían pasado en el 87. Total que yo vengo a empezar en el 89 realmente, me voy un tiempo con mi papá, pues a vivir con mi papá en Aruba, que ya en esa época estaba viviendo, luego vuelvo y porque me dicen que seguramente me van a llamar y entonces mis hermanas me dicen, no, usted tiene que presentarse preséntese a bacteriología en el colegio mayor y me presenté y pasé el examen, pero no fui a la entrevista porque cuando eso era con entrevista entonces no fui, porque yo decía, no, pues si yo ya tengo asegurado el cupo en la universidad, pues no, yo ya Claro, y en ese tiempo no había reconocimiento de materias entre instituciones, ¿no? Si usted es de aquí, es de aquí, es de allá, es de allá. Sí, entonces yo decía, pues el sueño de estar en la universidad paso y voy a desecharlo porque no. Bueno, y fuera de eso yo creo que ya también habían, o sea, habían ciertos acercamientos pues, como a ese movimiento por los derechos humanos. En el colegio tenía algunos grupos, estando en el colegio, intentábamos armar, pues como por lo menos hacer ciertos cuestionamientos sobre cosas que pasaban. Con los chicos de la tarde hacíamos algunas actividades pues de movilización estudiantil muy precarias, pero había ya como una semilla social. Sí, y de inquietud por lo que estaba pasando. Entonces, pues yo estoy en el colegio, pero pues vamos a muchas de las movilizaciones del 87, antes de que asesinaran pues al profesor Héctor Abad. Están pues, o sea, esa participación, esa vinculación que a veces los chicos de secundaria hacíamos en esa época, que no era pues no era tan frecuente, sobre todo en este tipo de colegios, pues era muy normal que el Liceo Antioqueño, que el Pascual Bravo, que el Marco Fidel Suárez saliera, pero pues muchachitas, niñas del colegio, del liceo, pues era como difícil, pero sin embargo un grupo de amigas pues nos metíamos claro. Pero con mucha frecuencia también los asediaban los militantes políticos de organizaciones, ¿o no? Que querían cooptar. Sí, o sea, ahí habían cercanías, claro que, por supuesto, habían grupos, digamos, que en el barrio, por ejemplo, tuvieron incidencia, que estuvieron en la Junta de Acción Comunal, entonces, de alguna manera también ahí había, pues, grupos de izquierda que tuvieron en esa época, en los 80, digamos que fueron los presidentes de la Junta de Acción Comunal y todo esto. Entonces también ahí uno se acercó a que había otra manera de interpretar el mundo, a que había otras formas de concebir pues también políticamente la vida, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo fue esa presencia en el pregrado de sociología? ¿Fue muy convulsa o fue muy calmada? ¿Fue tranquila? No, cuando entramos a sociología, cuando yo paso, ya cuando empiezan las clases, pues yo creo que hay o sea, ya yo hago la carrera en los 4 años que teníamos, o sea, a nosotros no nos tocó pues grandes paros, yo creo que estábamos en un momento difícil en la universidad, ahora que uno como que lo mira en retrospectiva. Bueno, había pasado pues todo lo que pasó en el 87 y sociología yo creo que estaba viviendo un cambio. Ese cambio como de pensar que la sociología, que el paradigma fundamental en la sociología era el marxismo y pare de contar, a que los profesores y los estudiantes pues estaban como en otras búsquedas, ¿cierto? En otras, o sea, revisitando los clásicos de la sociología y viendo también, pues volviendo a ampliar el marco y el espectro, digamos también de fundamentación teórica
que durante algún tiempo pues al parecer estuvo muy cerrada. A mí no me tocó, digamos, esa marca tan fuerte Sí, fueron más en los años 70 y de 80. sociología igual marxismo, no, yo vi, pues vimos ya o sea, teníamos un pensum mucho más, pues con el retorno, con los clásicos de la sociología, con todos los enfoques, pues, y bueno, con una, yo creo que, bueno, de alguna manera también es, con toda la expectativa que generó en ese momento la Constitución del 91, o sea, empezamos en el 89, nos toca pues también, siendo ya estudiantes, pues como toda esa movilización preconstituyente, la séptima papeleta, pues como que eso está ahí y con la gran fortuna que algunos profesores como Alba Lucía Serna introdujeron eso en nuestra formación, o sea, hicimos, cuando veíamos investigación, metodología de la investigación, creo que así se llamaba, Sí, sí. con Alba Lucía y métodos cuantitativos y todo esto, pues lo que hicimos, lo que Alba Lucía nos propuso como tema fue que estaba pues ir a hacer entrevistas a dirigentes, a personajes que estaban involucrados en todo ese tema de la Constitución, que habían participado o que estaban movilizando en distintos barrios y en distintos sectores de la ciudad, toda esa ilusión, yo creo, que había en ese momento también como de transformación del país por la vía de la Constitución, por la vía de la incorporación de actores que habían estado por fuera de la comunidad política a la comunidad política, ¿cierto? A ser parte del Congreso, ¿cierto? De lo que pasó con el M-19, o sea, toda esa incorporación que pasó allí y había como esa expectativa y tuvimos esa fortuna, pero ya, o sea, a mí no me tocó pues digámoslo así, no hay una gran movilización estudiantil en ese momento. Creo que hay muchos temores, nos pasa, yo creo que hay ¿cómo decirlo? Eso se llama paramilitarización de la Universidad de Exactamente, Antioquia. bueno, sí, es que me cuesta todavía pensarlo. Sí, porque estaban Sí, expulsando a todos los que fueran exactamente, guerrilleros y los acaban de matar a exactamente, una cantidad de gente exactamente. en nombre de que Y eran había guerrilleros. una gran desconfianza, yo creo que entre grupos de estudiantes, entre los mismos, había una gran desconfianza, había una deslegitimación entre grupos pues que no permitía pues que emergiera, digamos, una cosa distinta. Fuera eso el sectarismo entre las propias Sí, organizaciones. sí, sí, Entonces, sí. pero sí Y fue un momento muy diferente efectivamente, porque sí. la sociología estuvo muy intervenido por el EPL durante mucho tiempo, por el MOIR, el Partido Comunista. Después viene el M-19. Cuando el M-19 y el EPL se desmovilizan, el MOIR ya había salido también prácticamente de la universidad y quedó muy poca gente militando. Después va cogiendo fuerza el movimiento bolivariano y hasta ahora que empiezan a negociar ya la cosa con las FARC y termina pues por disolverse. Pero en esa época del 80-90 fue más bien como el viraje hacia lo científico. Sí, sí, yo creo que de hecho cuando yo entro a sociología, claro, claro, a los chicos y a las chicas de primeros semestres, pues esa andanada que se viene de los grupos y un poco como que el escudo de protección, bueno, yo ya venía con alguna referencia desde el colegio, de relaciones que tenía con, bueno, amigos y amores que tenía ya en la universidad, entonces o sea, yo no llego completamente, digamos, desprovista de información sobre lo que aquí pasaba, pero un poco también como la manera de uno protegerse de no terminar militando en cosas que uno no quería militar, fue lo académico. Por ejemplo, eso fue, y pues digamos, el estar trabajando en proyectos como las revistas estudiantiles, por más que había una discusión política de por medio, pues, y había también intenciones pues, de que esas revistas estudiantiles pudieran ser o no el órgano de difusión de algún grupo político en ese momento. Yo creo que muchos en ese momento sí lo que hicimos, y yo lo hice en particularmente, me tocó de alguna manera discutir eso incluso con los más grandes, de los que estaban más avanzados en sociología, y pues tenemos que ponernos a estudiar, después decidimos si Pero te tocó en la militamos. revista que estaban haciendo Edison Neira y Yo en la que fue posterior. Rubiano. Esa fue una iniciativa, esa Esa fue revista no anterior. salió. Después logramos sacar una que se llamó Kipus. Kipus, sí, correcto. Esa fue ahí pues es en esa en la que yo participo. Pero luego, digamos, yo creo que ahí fue un boom del surgimiento de revistas estudiantiles muy interesante, Sí, con sí. el profesor
Jorge Pérez, que fue un maestro, yo creo que fue el que nos formó a muchos chicos de primeros semestres, a los de economía, a los de Jorge psicología, que Pérez era el de también, economía que murió hace poco que fue director y que fue director de la revista sí, y de y de publicaciones, publicaciones de la mucho tiempo. universidad. Pero en esa época él era el profesor de economía que los sábados nos daba talleres Talleres. de cómo manejar el computador pues, y para hacer trabajos en Word hasta pues corrección de estilo Eso. Y era muy y riguroso. era un hombre Sí, muy sí. así, Pero ustedes aprendimos tuvieron una muchísimo. fortuna también con un grupo de profesoras de la Universidad de Sociología que sin obviar, sin olvidar, sin dejar de analizar políticamente las cosas, hicieron mucha investigación científica. Sí, sí, Estaba sí, sí. pues, María Teresa Uribe, y Sí, yo, estaba Olga Vélez, estaba la está profe María María Omelia, Amelia Galeano, que estaba Alba Lucía Serna, estaba en cónsul esa época eh, Argelia Londoño, Argelia Londoño. sí. Sí. Claro, yo tuve la fortuna, yo creo que fui de las últimas generaciones en sociología que tuvo clase en el pregrado de sociología con la profesora María Teresa Uribe. Ujú. O sea, yo tuve clase con María Teresa, yo vi con María Teresa como 2, 3 cursos más o menos. Tuve la fortuna de ver historia política de Colombia, pensamiento social colombiano era que se llamaba. Y eso fue una escuela, o sea, para mí yo cuando me encontré en el cuarto semestre con María Teresa, yo ahí sí dije, no, esto sí es lo que yo quiero Esto es lo que hacer. quiero. Ese fue mi gran referente en la Ujú. universidad, por supuesto. Claro. Y fue la demás, o sea, cuando estoy en esa clase de pensamiento social colombiano, tomo la decisión también de cuál va a ser mi tesis de pregrado. Ujú. Y digo, y por una de esas cosas que los profesores dicen y tiran en un momento determinado, y nos dijo un día, no, es que como los sociólogos dejamos de investigar la iglesia y la religión porque nos importaron otras Porque era el opio del cosas, pueblo. porque era el opio del pueblo, entonces hace rato no hay investigación sobre eso, y yo empecé, pues como que de esos gusanitos que a uno le quedan ahí, y claro, eso era, bueno, y estaba pasando con la desmovilización de las milicias, del EPL, y viendo ese papel que la Iglesia Católica en Medellín, bueno, en ese caso, en ese momento en Medellín estaba teniendo a través de la pastoral social, con los procesos de desmovilización, que yo digo, yo quiero ver esto, pues yo quiero revisar. Entonces mi tesis de pregrado fue el papel de la Iglesia Católica en la construcción de sociedad civil. Interesante, pero entonces antes de que hablemos de eso, decime una cosa, dame, ¿cómo se divertían los estudiantes de sociología en ese tiempo? ¿O no te dejaba salir de la casa los otros 14, los otros 13? No, 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 yo vivía en la universidad, yo llegaba a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Y Lo la que mamá pasa más es que yo no preocupada. puedo decir, o sea, yo tengo que decir que, bueno, salvo claro, los primeros semestres sí, hay mucha rumba. Los 2 primeros semestres rumbeamos aquí al frente Villamil. en ¿No? ¿Cuál? Villamil, en el Esos Gato bares que... Pardo. Eso. Pero después, yo creo que ya con todo ese movimiento alrededor de las revistas, el tiempo que teníamos aquí era para trabajar, pues fuera de la clase, teníamos grupos de estudio, teníamos, me acuerdo, Dios mío, ¿cómo era? Uno de Capitalismo y Esquizofrenia, era un texto que nos dedicamos a estudiar un tiempo. Yo creo que yo no entendí ni la mitad en ese momento. O estudiábamos a Kalmanovich, bueno, Historia económica de grupos de Colombia. estudio, bueno, pero yo pues y mucho de la actividad cultural, las obras de teatro en el Teatro Camilo Torres, en la capilla, en el teatro al aire libre, era como el cine, los cineclubes de ese momento, eran como O sea, todo esa era una gran diversión en ese momento, eso, pero actividad fuera, cultural era mucha la actividad, simultánea. exactamente. Entonces yo vivía aquí, pero Ujú. no, y salvo los primeros semestres que tengo que decir, los dos que sí, rumbeamos, bailamos. Lo otro, luego era, bueno, como ese compromiso con proyectos, con los proyectos de revista, con los grupos después, no sé, ¿será Ujú. que nos va volviendo? ¿Oíste? Adulto. En Pero en ese... todo caso siempre disfrutando mucho la oferta cultural de la universidad, Ujú. que para nosotros era una cosa impresionante. Claro, ese camino de la investigación para el trabajo de grado con respecto a la iglesia fue el que te fue orientando como hacia lo político,
hacia el Sí, análisis político, porque bueno, ¿qué encontraste ahí en relación con esa práctica de la pastoral social actual o esa pues de ese momento en relación con lo anterior? Es decir, ¿qué herencias tenían de la teología de la liberación? ¿O sí. si habían peleado? Esto ya estaba en manos de la derecha de la iglesia, que era, No, yo creo que ¿o no? en lo que yo me encuentro es que, pues más allá, no en la iglesia en general, sino en esa parte que es la pastoral social, todavía seguía teniendo en ese momento una herencia fuerte de esa iglesia comprometida con los procesos, con la realidad, con los sectores oprimidos. Ahí yo encuentro, más allá, pues, de toda la institución como tal, pero ahí había todavía Un como grupo de pensamiento sí, social. sí, sí, muy comprometidos con los sectores populares, con los barrios, con esos procesos de desmovilización bueno, de que unos grupos y miembros de unos grupos pudieran, digamos, retornar a la vida civil, dejar las armas como medio de expresión política. Entonces había, yo sí, o sea, era como ese encuentro y ahí uno sí, sí, yo creo que sí había todavía unas herencias de ese pensamiento de la De teología la de la teología de la liberación. liberación. Bueno, y entonces el encuentro con lo político, porque es que uno se pone a pensar y dice, vea, Antioquia de todas maneras tiene una concepción machista todavía, hasta hoy. Y la mujer no es bien vista en la política ni en los grandes negocios. No, pues no sé por qué la dejaron volver socióloga. Entonces Imagínense. uno dice, cuando dijiste o te fuiste dedicando a la política, ¿qué te decían la familia, los vecinos? No a la actividad Ah, política no, pues al militante, no, análisis de al la análisis de política. la política, al Sí, estudio no, de ciudadanía, fuera de que te ibas a sí, morir de hambre, que porque no ibas a ganar un salario. y no he dejado de trabajar en un solo, incluso Claro. empecé a trabajar antes de graduarme. Eh, sí, o sea, yo creo que hay bueno, con Argelia Londoño, que yo creo que también es una marca muy importante en lo que Argelia hizo en su momento, de que el feminismo pudiera llegar a la academia, que eso no era, todavía, eso fue ella y Vélez, Marta Vélez, no, la psicóloga. no, la otra socióloga, ay, qué pena, se me olvida. Mm, Beatriz Vélez, La Beatriz la Pecosa que llamamos. Beatriz, o sea, que ellas logran, más allá, pues claro, el movimiento feminista y todo lo que estaba pasando en el mundo y en el país, o sea, logran que eso llegue a la academia, que eso no era fácil tampoco. Ellas habían sacado aquí una revista que llamaba Brujas. Exactamente. Entonces, en un curso con la profesora, con Argelia Londoño, ella nos pone a hacer una historia de vida de una mujer significativa en la vida familiar. Y yo se la hice a mi mamá, pues, pero empecé como porque había que hacer la tarea. Pero cuando le hago esa historia de vida, mi mamá sí nos había contado, o sea, pues, mi mamá era una mujer de Marinilla, que muy chiquita, siendo de un pueblo conservador, se hizo liberal. Ya te iba a preguntar que cómo había salido un gaitanista de Marinilla, hombre, eso es Imagínate. como, Entonces ella nos contaba esa historia y que el abuelo había estado en la guerra de los 1000 días, o sea, como que toda esa historia política venía, mi mamá nos la contaba, pero había un bache como que ella nunca, de la que ella nunca habla, era cuando ella fue obrera, sindicalista y gaitanista, eso fue como que si ella hubiera silenciado, o sea, en esa historia de vida, que recuerdo mucho que me puso la profesora en la primera versión que le pasé, me dijo, me logró contar toda esa historia de ella, pues en cómo había sido, cómo era que se había vuelto liberal y por qué, porque le había tocado cortes de franela de los conservadores a los liberales y entonces que ella sabía. Entonces yo creo que ahí hay yo creo que ese gusanito de la política y de lo que está pasando en este país, de lo que estaba pasando en la vida política, siempre estuvo ahí. Y por supuesto con María Teresa, en sociología política también me dio María Teresa, yo también entendí que habían dos cosas que me interesaban de la sociología profundamente, la sociología urbana, sí. que me gustaba mucho y de hecho buena parte de mi trayectoria investigativa fue ha sido en la ciudad, pues en los sectores eh, Urbanos. intentando comprender ese proceso de constitución de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía en las ciudades, en los sectores además excluidos. Eh, y me interesaba la política, la sociología política. Yo creo que ahí fue, yo creo que usted me dictó, fue sociología Claro. política en Sí, esa porque yo época. heredé la cátedra de María Teresa. Cuando María Teresa se Exacto. fue para el instituto, yo tomé el curso de ciencia política. El Y de ahí fue sociología, el de sociología sociología política. política, sí. Sí.
Entonces yo creo que ahí fue como donde logré entender o sea, que esos procesos de constitución, de construcción de ciudadanía, no desde digamos, desde lo formal, desde lo que dice la Constitución y la ley, sino cómo es que se hace en la vida En lo cotidiana, cotidiano. cómo es que uno se hace como ciudadano en la vida cotidiana. O sea, esa idea de que el ciudadano no nace, sino que se hace, y cómo se hacen procesos organizativos y cómo es que lo hacen quienes han estado por fuera, digamos, quienes han estado por fuera de los derechos incluso, ¿cierto? Los desplazados, o sea, todos esos sectores que no tienen garantizados los derechos sociales básicos. Entonces, ¿cómo es eso que son ciudadanos y cómo es que se han peleado ese derecho a la ciudadanía Claro. y a la ciudad? Y antes de que demos la palabra, porque los ya me están haciendo señales Así. de que es hora de darle turno al público, sí quiero que me contes dos cosas. Una, el trabajo de grado en la maestría fue ¿qué? Yo me fui a hacer la maestría en filosofía política porque sentía que había una necesidad también de fortalecer como con mayor rigurosidad como toda la parte teórica, y me fui, y mi tesis fue Democracia y Ciudadanía en John Dewey. Correcto. Era también eso, era bueno, seguir pensando, o sea, seguir en esa trayectoria con un filósofo pragmatista, bueno, no muy ¿Tu, querido en estos lares. tu director Suárez? Sí, mi director fue, pero yo quería, pero me interesaba mucho, nunca fue, o sea, John Dewey no es tampoco uno de los filósofos, digamos, que hayan seminarios sobre Dewey en filosofía, es de esas, Es que a los antioqueños les gusta más el empirismo y creen que eso es que ser pragmático, y y pragmático es no, otra cosa completamente es distinta, que es completamente una eso, filosofía de la prevención, de la percepción, de la proyección. claro, Y a y de los la antioqueños, y acción. de la acción, pero a la gente le gusta aquí la acción no, no pensada, no prevista. Es una acción completamente reflexiva. Correcto. Entonces mi tesis fue sobre eso, o sea, yo quería, sobre todo también porque hay un asunto que a mí siempre he tenido como una pregunta, bueno, ¿cómo se forma ese ciudadano para lo público? ¿Cómo se forma? ¿Y cuáles son esas estrategias que, digamos, en la vida cotidiana, pero también a través de la educación y de los procesos de formación institucionales se puede hacer para fortalecer esas capacidades de los sujetos para pensar la política y para actuar en la vida política? Oíste, y la Entonces, otra esa cosa, dimensión pedagógica de Dewey también me interesaba correcto, mucho. esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Precisamente a raíz de esto que te mostré ahora, el libro Los niños piensan la paz, que lo sacó el Banco de la República, con una cantidad de expresiones de niños por toda Colombia, diciendo que se imaginan de la paz. Mi pregunta, esa segunda pregunta es, ¿la ciudadanía empieza desde la infancia? Sí, ¿Y es posible impulsarla desde la sí, infancia? yo estoy convencida o sea, que ese sujeto político se va construyendo desde la infancia y que la familia del barrio son escenarios y esferas de formación ciudadana desde muy temprano. Porque es que hay familias que quieren que el niño se embobe jugando con cositas y escondiéndolos y que no le hablen de temas nada, ni de sexo, ni de religión, ni de política, entonces no sabe qué habla el niño. Claro. No, y en esta sociedad antioqueña, que recuerden que yo no sé si todavía a las nuevas generaciones les pasa, pero en muchas familias el planteamiento era, en esta mesa no, ni de religión ni de política se habla, que es una cosa bastante, yo creo que es muy desafortunada, porque si hay un lugar donde uno comprende el mundo político, no para incluso para distanciarse de los padres, porque no Claro. necesariamente el hecho de que los padres te muestren su forma de ver la política, de analizar la política o de que esos temas aparezcan ahí, pues no necesariamente quiere decir como pensaban en algún momento los politólogos y la sociología política, pues que era el proceso de socialización política normal en el que uno pues se aprendía a ser liberal en la casa, seguía siendo liberal el resto de la vida. O sea, mi experiencia con mi madre Todo me lo muestra es contrario. que no. O sea, ella tomó la decisión Ujú. desde muy niña de ser. Y creo que así, o sea, que uno con los hijos lo hace, o sea, no necesariamente, o sea, la posibilidad de que eso sea un tema de conversación en la casa mientras comemos, mientras nos tomamos un jugo, Que ahí lo mientras... que hay que hacer no es suprimir los temas, sino suprimirle el tono. Porque cuando Exactamente. empiezan a pelear la cosa es grave. Exactamente, saber cómo enfrentar ese tipo de conversaciones que no son conversaciones fáciles, ¿cierto? Si hoy estamos hablando, y en las familias se volvió hoy, pues con el tema de la paz justamente, todos sabemos cómo se volvió de difícil conversar sobre la paz y cómo
Las familias, yo no sé si eso, a mí, bueno, no sé si es polarización, como lo dicen los medios de comunicación, o politización finalmente, porque hace rato yo creo que las familias no hablábamos de los temas del país. Y este tema de la paz y de los acuerdos nos pusieron otra vez en la mesa Y los del particulares comedor o en los chats a hablar a favor o en contra, que yo creo que yo no satanizo eso, o sea, yo no creo, creo que eso es importante, que por lo menos en la familia, hay personajes o familiares que yo ni sabía que tenían una opinión política Claro, es que lo particular es que la gente piensa que la democracia es una especie de idilio tropical donde no sé, nada, la discusión, la democracia es una controversia y permanente. es una controversia que si no se da, entonces revienta por algún lado, Claro, pero por claro. algún lado sale. Bueno, pero ustedes pueden preguntar alguna cosa, comentar, tirar tomates, hagan lo Ah, que quieran. Daisy, ¿qué El diferencia micrófono, encuentras? Eh, Daisy, ¿qué diferencia encuentras entre la sociología política cuando eras estudiante, que te tocó este boom de profesores y profesoras, y ahora? ¿Y cómo te ves ahí como profesora de sociología política, yo además nunca he emblemática de uy, esa generación? Porque no es gratuito que te hayan invitado a este espacio, porque ya cada vez hay pues menos profesoras de sociología. Y sí, eso eso pues no lo creo. digo yo, sino que los datos son totalmente dicientes de esa generación de los años 90. Ahora que habemos algunas, Son mayoría pero hombres. la mayoría son hombres, y eso en la sociología política pues se nota muchísimo más. Claro. Bueno, yo no había caído en la cuenta de eso hasta que en estos días una estudiante de sociología me hizo una entrevista como mirando ese papel de las mujeres en la sociología y en la sociología política. Yo no he sido nunca profesora de sociología, desafortunadamente. Yo me fui muy rápidamente, antes de graduarme de sociología, me fui a trabajar al instituto como auxiliar, como asistente de la revista, como, bueno, luego como asistente de investigación en el tema de desplazamiento. Em, entonces, claro, yo sí, de todas maneras, o sea, las mujeres que nos dedicamos al análisis de la política sin duda somos menos, no solamente aquí en la universidad, yo creo que en general en el país son más los hombres que tienen como ese lugar, o sea, que ese lugar está, digamos, provisto o el camino está más allanado para que sean los hombres los que trabajen allí. Yo veo que, o sea, que en este momento en sociología justamente son más hombres, muchos de los que están trabajando sociología política, incluso son egresados nuestros de la maestría de ciencia política. Pero en general, cuando uno mira en el resto de quienes están haciendo análisis políticos, bien sea desde la ciencia política o desde la sociología política, pues son muchos hombres, aunque cada vez más uno ve mujeres eh, digamos, en la docencia. participando en la docencia y, digamos, también en esos foros de discusión y de análisis de lo que está pasando. Eh, Con los estudiantes ocurre lo mismo. Ahí ha aumentado el número de mujeres estudiantes o están más o menos empatados o hay más mujeres que hombres. en general ha habido, o sea, últimamente vienen entrando más estudiantes a ciencia política, al pregrado, vienen entrando más mujeres al pregrado. El Y a pregrado de sociología. no, al pregrado de ciencia Ah, de política. Es ciencia que yo he política. sido, yo no, no Tú te digo que estás yo en no he el programa sido, de, yo no he sido profesora de sociología, he de sido la profesora maestría, del pregrado de ciencia política y sobre todo que pues de ese es la de derecho. maestría. Es de Derecho y del Instituto de Estudios Políticos, Correcto. esa es Ah, una correcto. paternidad compartida. Doblemente responsable. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Oíste? Ah, bueno, otra pregunta, otro comentario. Ve, vos estás que te hablas, hombre. Pásame el micrófono a esta muchareja. Ve, vos estás primero en uno de los trabajos más inteligentes que yo he leído en la Universidad de Antioquia, en el periódico Alma Mater, fue de los comentarios acerca de la seguridad en la universidad, fue el resultado de un proyecto que realizaste el año pasado, que lo publicó creo que hacia mayo, junio, a raíz de unas medidas que tomó la universidad con respecto Sí. a volver a raquetear la universidad por todas partes, a volver a poner las fuerzas militares y policías por dentro, Ujú. a decir una cantidad de cosas. ¿Por qué hiciste vos ese estudio? Bueno, la vida lo va poniendo a uno en ciertos lugares, o sea, yo he trabajado
el tema de la ciudadanía me ha acompañado, la cultura política y el desplazamiento forzado también, bueno, en algún momento en la línea y con María Teresa, pues que fue nuestra directora de esa primera investigación que se hizo en Antioquia sobre desplazamiento forzado con la conferencia episcopal justamente. Y luego, digamos, en 2012, justo después de la anterior crisis que tuvo la universidad en 2010-2011, ese cierre que hubo, la universidad entró como en hizo una reflexión muy interesante, era que la universidad producía mucho conocimiento, pero poco se conocía a sí mismo. Entonces hizo una convocatoria, el CODI hizo una convocatoria de investigaciones, para hacer investigaciones sobre la universidad. Ahí presentamos, bueno, una investigación, la de seguridad, que no soy yo la que la dirige, sino William Freddy Pérez. Y presentamos, y yo presenté hicimos otro proyecto que logramos pues que lo aprobaran, que es sobre cultura política en la Universidad de Antioquia. Y luego, en el marco de eso, pues de que el instituto ha venido haciendo una reflexión, yo creo que hace ya mucho rato, sobre la universidad desde el punto de vista de la seguridad, unas monografías que se hicieron sobre la participación y la participación ciudadana en la universidad, democracia y participación en la universidad, sobre el tema de la cultura política, luego la rectoría, no, en la rectoría de Alberto Uribe Correa, le piden al instituto que haga un estudio sobre el gobierno universitario. Y por supuesto lo que tratamos allí, bueno, era de comprender qué pasaba con el gobierno universitario, pero también, o sea, digamos, el gobierno en la toma de decisiones y cómo toma decisiones en relación con la seguridad, cómo toma decisiones en relación con la participación y la democracia universitaria. Entonces eso se ha ido convirtiendo en otro lugar, digamos, en otro campo en el que he estado, sí, otro espacio de trabajo, funcionando en este último quinquenio. Pero seguramente ellos no se acuerdan cuál fue tu conclusión, que fue la que publicaste en el periódico, en relación con las medidas que tomó la universidad en ese momento, que decías otra vez la universidad por enésima vez. Sí, lo que pasa es que pareciera, o sea, lo que planteamos allí es que, bueno, que la universidad no pareciera que no tuviera memoria de cuáles son esas decisiones que toma y cuáles son las consecuencias que tiene, que tiene el cierre del campus universitario, medidas, pues, digamos, si se quiere, arbitrarias y punitivas. Y punitivas que no permiten, o sea, que se alejan, o sea, que son inconsultas, que no terminan, o sea, que terminan dañando o resquebrajando aún más como esos procesos de confianza entre los estamentos, en este caso los estudiantes y el gobierno universitario, que eso es muy lamentable. Como la fuerza deteriora la confianza. Claro, claro. Y que, o sea, si se ensaya, y ¿por qué no ensayar otras estrategias que no nos lleven siempre al cierre y a la punición? Bueno, en eso, por supuesto, los trabajos de William Freddy y lo que esa línea, digamos, de seguridad y de pensar la seguridad en el campus, pues ha sido también un trabajo del que yo me he alimentado mucho cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿cierto? Y en ese caso como coincidieron las dos investigaciones, logramos trabajar juntos como pensando en ese tema. Claro. Y eso qué implica también como para la dinámica de la democracia universitaria, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando cerramos el campus? ¿Qué pasa cuando se toman medidas de esa manera y cómo se van resquebrajando esas posibilidades de comunicación que cada vez pues, que se habían vuelto tan difíciles, esos puentes de comunicación entre la administración y los estudiantes, entre los estudiantes y los profesores, que eso... Y los empleados. Y los empleados. Parte administrativa. Exactamente. Esos tesis coinciden mucho entonces con el pensamiento del fundador del instituto. De Carlos Gaviria. Carlos Gaviria Díaz. Sí. Y aquí estamos en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Sí. Pero ¿qué queda del pensamiento de Carlos Gaviria en el Instituto de Estudios Políticos? Esa es una herencia muy importante. Yo creo que ese es un referente que en el instituto está pues igual que María Teresa, o que como María Teresa, por supuesto que es, o el profesor William Restrepo, pero por supuesto que todo el
ese pensamiento democrático, esa apuesta por pensar, porque nos imaginemos y soñemos un país con relaciones cada vez más democráticas, en las que el pluralismo y la posibilidad de la divergencia sea una posibilidad real de interacción cotidiana. Yo creo que está ahí en lo que el instituto pues sigue haciendo. Claro, con todo su trabajo. Muy bien, ¿alguien más quiere alguna pregunta? Entonces le podemos dar vacaciones a la profe. Ya viste, Daisy, que no es nada grave. Ay, no. No ocurrió nada extraordinario. Le damos los agradecimientos por estar con nosotros. Muchas gracias por este espacio. Ya vendremos, mire, la idea con estos trabajos es que se transcriben y ahora va a salir el primer tomo hacia el mes de diciembre, salen las primeras 25 entrevistas, luego a mediados del año entrante sacamos las segundas 25 que comprenderán esto. De manera que te estaremos molestando para revisar textos, para quitar, poner, cambiar. Claro que sí. Bien, mi niña, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, por la compañía.